Queridos amigos, bienvenidos una vez más. Venezolano que huele y brilla, como todas las semanas a través de BPI TV. Hoy vamos a conocer un niño prodigio venezolano. Se trata de Luis Moros, que de McDonald's pasó a trabajar con Obama. Pasó a trabajar directamente con Michelle Obama en la Casa Blanca. ¿Qué nos dice este muchacho hermoso? Ya lo vamos a conocer. Luis Moros nació en Anzoátegui, aquí en Venezuela, y hoy está en los Estados Unidos. Tiene 21 años, recién cumpliditos. Es un muchachito que desde chiquito supo que le gustaba temas como la política, la persuasión. Ha escrito un libro, ha estado con Michelle Obama. Como les comentaba en la introducción, es un prodigio. Y yo le dije ahorita, mira, Luis, a lo mejor estoy hablando con el próximo presidente de los Estados Unidos, no, de Venezuela, porque bueno, estás en los Estados Unidos y te gustaría regresar a la Casa Blanca como tú lo has dicho, pero aquí en Venezuela necesitamos un liderazgo como el tuyo. Bienvenido, querido Luis. Claro que sí, Alba, yo encantadísimo estar aquí contigo. Gracias. Cuéntame cómo empezó esta pasión por la política, porque caramba, tú hoy en día le hablas a los muchachos de tu edad sobre política y te dicen, ay, no, yo no quiero saber de eso, mamá, no me interesa, a mí, Alba, no me hables de eso, a mí me gusta más otras cosas, pues, a dedicarme a otras cosas, porque aquí hay niños muy espectaculares que se dedican a mucho, pero a político es raro, es diferente, no es Claro, normal, la política nos afecta en todo, tanto en lo totalmente. privado. Entonces, si tú entiendes la política se va a meter contigo. Y eso ha pasado muchísimas veces en muchos aspectos. Entonces, eso me llevó a ser contrapoder. Yo quería formar parte y ir en contra de lo que ya estaba en nuestro país. Y yo decía, no solamente quiero hacerlo en un tweet, porque estaba muy de moda el Twitter, sino que en realidad quiero formar liderazgo, quiero instruirme, quiero educarme, porque al final, si no termino entendiendo lo que está pasando, nos va a afectar a todos. Y yo creo que la democracia empieza a través de la educación cívica, entender las instituciones, para qué sirven, y eso me inspiró a formar una carrera política con el paso del tiempo. Te fuiste a los 14 años, te residenciaste en los Estados Unidos, no hablabas inglés, llegaste, empezaste a estudiar, a prepararte, llegaste a la universidad y por encima de bueno, cualquier idea que te podían dar, bueno, pero tú no hablas inglés, chico, ¿cómo vas a estar estudiando esto? Caramba, no es fácil estudiar para ser político, y todo lo que tú has logrado hasta ahora, pues lo has logrado con esfuerzo, dedicación, ganas, trabajo, estudio, te quemaste tus pestañas y decidiste que lo que te decía no era así, que tú ibas a lograr lo que tú querías lograr. Muchas horas sin dormir. Y también, Ujú, ujú. no, yo convertí ese no, porque yo recibí muchos no en mi vida como una nueva oportunidad. No veía el no como el final, sino como una nueva oportunidad para descubrir nuevas cosas. Y capaz ese no me salvó muchas veces de ir a espacios donde no estaba preparado o espacios que no eran para mí. Y supe entender la razón por ese no, pero eso jamás me impidió de seguir trabajando, seguir estudiando y entendiendo también que hacer política en un país que no es el tuyo es doblemente difícil. Sin duda alguna. Y entonces llegas a los 14 años. 14 años es adolescencia. Me imagino que tuviste un apoyo importante de tu entorno familiar, de tus padres, de tu familia, para poder cumplir con ese sueño. Cuéntanos un poquito rápidamente cómo transcurre esa carrera hasta que llegas a la universidad y te conviertes en el promedio más alto de latinos en la universidad. Y bueno, empecé en McDonald's haciendo hamburguesas, ahí empezó todo. Sí, como Eh, empiezan muchos, claro. sí, ahí empecé y duré un año y ahí fue mi salto a la política local en Florida, pero siempre tuve el apoyo de mi mamá. Yo me vine para acá con mi mamá, con $100 en el bolsillo, como muchos. El resto de mi familia está en Venezuela, pero sí tengo el apoyo de ellos. Y yo creo que sin esa, yo le llamo gasolina emocional, sin esa gasolina emocional que son ellos, allá que tienes el Ávila, que es bellísimo atrás de ti. eh, Ujú. Un regalo para ustedes. yo no pudiese en realidad pues estar aquí donde estoy contigo, porque así como necesitaba el apoyo de mi mamá físico, también necesitaba pues esas emociones y ese apoyo que se siente desde Caracas con mi familia aquí Sí, para Luis, has logrado ser analista político, filántropo, conferencista, escritor, ya vamos a hablar de tu libro, y pareciera que es como que mucho para el tan poquito tiempo y o por la tan poquita edad que tienes, ¿no? Lo que pasa es que yo no tuve adolescencia, Alba, y esto a veces es como que muy traumático, pero es cierto, yo he vivido una vida muy
apasionada y muy rápida. Pues por la inmigración, por temas de la vida. Yo no tuve la oportunidad, por ejemplo, de estar jugando fútbol con mis amigos aquí en el high school, en el liceo, hasta la noche porque tenía que trabajar, tenía dos trabajos, tenía que estudiar, o sea que no tenía tiempo para disfrutar, pero sí, pues de alguna u otra forma me refugié en los estudios para cumplir mi sueño. Ujú, ujú. Es otra muestra de que la edad es un número, es una estadística, y que sí sueño y creo que hay chamos también de 20 21 años que están haciendo cosas como yo o mejores que yo. Y esa es la idea. A los jóvenes se les debe dar una oportunidad para crecer. Desde chiquitico tú sientes que tenías ese impulso de estudiar la política porque te interesa mucho el tema persuasión, que tiene mucho que ver con la política, ¿no? Sin duda alguna. Y la persuasión es todo, es la base de la política. Si no sabe, Ujú. el político no sabe comunicar, no gana unas elecciones. Y la No, razón por la cual la comunicación es tan presente en la política es porque el político siembra esperanza, siembra ilusiones, siembra de que algo va a ser mejor. Y por eso están las campañas políticas. Los asesores políticos no te enseñan tanto hechos fácticos o estadísticas, sino cómo comunicar el mensaje. Y eso era lo que más me importaba estudiar porque decía, si hemos caído donde hemos caído en nuestro país, y si en Estados Unidos pasa lo que pasa en Estados Unidos, en el mundo pasa lo que pasa, es por la mm, comunicación y sobre cómo claro. somos persuadidos. Y eso es lo que he hecho. ¿Has logrado tú persuadir en el Congreso incluso a congresistas norteamericanos que creen en ti a tan corta edad? Por eso dicen que eres un prodigio. Se trata de Rick Scott o también de Marco Rubio y de muchos otros que creen en lo que es el trabajo de un joven que tiene aspiraciones políticas, sin duda alguna, porque te has preparado para eso, pero además tienes aspiraciones para cambiar la sociedad de alguna manera. ¿Cómo logras persuadir a gente que tiene tantos años en esto? ¿Y cómo entras al Congreso? Ya vamos a hablar de cómo llegaste a la Casa Blanca, donde también estuviste, de la mano de Michelle Obama. Sí, bueno, es siendo congruente con tu historia. Yo siempre he dicho que lo más importante que yo tengo es mi historia. Es lo único, aparte de mi respiración, lo único que tuve cuando nací fue mi historia. Y lo único que tendré en el último segundo que muera es mi historia. Y yo me encargo de cómo contarla, cómo amplificarla y encontrar un sello diferenciador. Ellos vieron una rareza, que es lo que yo llamo en mi forma de hacer mi trabajo. Yo soy tajante en la política, yo puedo ser aquí una personalidad completamente distinta, pero cuando hago política soy un poquito tajante, porque así es que se hace la política y trato de hacer contactos. Yo creo que una de las cosas que a mí me identifica mucho es que soy bipartidista, yo trabajo en ambos partidos políticos, tanto el demócrata como el republicano, Ajá. y Ok. eso me abrirme una brecha de Wow. con ambos, y eso fue lo más Claro. importante para ellos porque la mayoría del político aquí se casa con un partido y le cuesta Sí. relacionarse con otro. Y Eh, además comprende la filosofía de cada partido, ¿no? Sí. Y de cómo piensan y de qué cosas podrían cambiarse y qué no. Incluso en Estados Unidos, yo soy el primer analista político bipartidista en medios hispanos, y es eso lo fascinante, porque al Wow. final no me caso con ninguno de los dos. Claro, es un peligro a veces porque te atacan por los dos lados, pero Sí, eso claro. te llega a amplificar un poco tu manera de pensar y a tener criterio propio. Y por lo que te dije al principio, me gusta ser contrapoder. Me gusta siempre un poquito ir en contra de los que tienen el poder para poder amplificar más ideas. Claro. Fíjate, eso fue a los 16 años que trabajaste en la Cámara de Representantes y a los 17 trabajaste con Michelle Obama. ¿Cómo fue esa experiencia? Con Michelle, bueno, ha sido una de las experiencias más importantes de mi vida, porque fue ella una de las personas que me inspiró a escribir mi primer libro. Me dio el empoderamiento, la resiliencia, pero también la confianza de que podía hacer todo lo que quisiese a mi edad. Yo antes tenía como esa seguridad de que, bueno, tengo 17, tengo que crecer primero para luego hacer lo que quiero hacer. Y en realidad eso no es así. Ella fue la que me dijo, Luis, ve por lo que tú quieres y te puedes convertir en una inspiración para los jóvenes, sobre todo para los hispanos en Estados Unidos. Y si pues tú estás aquí conmigo a los 17 años, pues que eso sea un impedimento para tú escribir un libro o hacer más cosas. Eso es una de las lecciones más importantes que tuve de Michelle. Claro. ¿Y por qué dicen que eres líder en Miami-Dade? Bueno, han pasado durante mi liceo o durante mi high school, yo hice varias actividades comunitarias. Una de ellas Ujú, fue donar más de $50,000 a útiles escolares, en útiles escolares para ujú, jóvenes ujú. en Venezuela.
reuní más de 200 chamos aquí en Estados Unidos que no conocen Venezuela. Les expliqué lo que estaba pasando en el 2018 cuando los jóvenes no pueden ir al colegio por falta de insumos. Hicimos una donación de casi $50,000 allá a Venezuela. Eso recibió pues el reconocimiento social, fui galardonado con varios premios locales y eso pues me llevó a ser como líder de Miami Day estudiantil, de manera estudiantil. Claro. Bueno, justamente en este momento estás viviendo en Washington, D.C. y además estás trabajando junto a Naciones Unidas. ¿Nos puedes contar de ese proyecto? Porque has hecho de todo un poquito, o sea, y tú dices que te gustaría volver a la Casa Blanca, te gustaría volver a trabajar en ese mundo. ¿Qué estás haciendo ahorita? Porque creo que esto que me dices, pues, del trabajo político, tiene que estar muy ligado con el trabajo social. Y entiendo que eso es lo que tú estás ahorita haciendo en Washington. Háblanos de este proyecto hermoso que tiene que ver con estudiantes, con jóvenes como tú. Sí, yo mezclo ambos, que es la política y ser servidor público, que son dos cosas distintas. Ujú, ujú. Este caso, desarrollé un programa para las Naciones Unidas que se encarga pues de decir a los estudiantes la importancia de un título universitario, sobre todo en este país, porque la educación es tan costosa y también hay muchas avenidas como para que el estudiante se pierda de ese título universitario y termine en un McDonald's toda su vida o en otro tipo de locales y no tengan un título y se afanen con el Claro. dinero y en realidad no estudien. Entonces, es un programa que hicimos para eso, para ayudar a estudiantes de todas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Latinoamérica, para explicarles la importancia de un título, tanto aquí como en otras partes del mundo. Y ahora estoy trabajando pues con mi libro, que es como mi más reciente bebé, y ahí me Ujú. encargo pues, de ayudar a motivar a los jóvenes en dos cosas. Uno, que aprendan a comunicar, porque si hay algo que me ha llevado a donde estoy ahorita, Alba, es mi comunicación, la manera de comunicar. Y dos, las becas. Siempre cuando llegamos a este país se nos dice que es difícil estudiar, que no podemos optar a becas o que es muy cuesta arriba. Entonces yo me he dedicado a guiar a jóvenes migrantes a que puedan conseguir becas para que puedan cumplir su sueño americano aquí en Estados Unidos. Sí, fíjate que es interesante esto, porque además el tema de las becas, y sobre todo a estudiantes venezolanos, tiene mucho que ver con los estudiantes venezolanos. O sea, ¿te Sí, reúnes con ellos o son todos los latinos? O sea, tu trabajo es más amplio. mi audiencia es muy amplia porque cubre toda Latinoamérica, pero la mayoría de ellos son venezolanos. Qué bonito. O sea, que le estás tendiendo la mano a unos muchachos que a lo mejor están llegando en este momento como llegaste tú a los 14 años, Sí, sin hablar sí. inglés, para Ayer, prepararse, buscando un mejor ayer, futuro, en fin. ayer atendí uno que llegó hace 2 meses. Entonces, sí, sí, son personas muy recientes y pues personas que pues o cruzan la frontera o vienen por avión, o sea, todo tipo de casos recibo. Y de alguna u otra manera es cómico que me lo mencionas porque pasa como una especie de espejismo. O sea, me veo reflejado en ellos. Claro. Hace años. Y eso me motiva a ayudarlos y a que salgan adelante. ¿Qué es la política para ti, Luis? Muy buena pregunta. La política es causar un efecto social sin importar el cargo gubernamental que tengas. Al final, la política sí te amplifica y sí te da un reconocimiento social, pero creo que ese reconocimiento social se ha utilizado pues para vanagloriarse de ese título y no para en realidad impactar al colectivo o impactar a la sociedad. La política es política cuando entiendes que las instituciones tienen un valor, sirven para algo, las sabes utilizar y tú te conviertes en un actor principal para resolver esas necesidades. Si tú eres político y no resuelves necesidades, estás perdiendo el tiempo. ¿Y qué es la persuasión para ti? La persuasión es la base de todo, es la base de la comunicación y es la base también de la humanidad. O sea, sin persuasión no hay retórica y sin retórica no hay comunicación. Es esa intención Ujú. de una persona de modificar actitudes, creencias, comportamientos de otra persona o de un grupo de personas para llegar a un mensaje. La persuasión es hacer todo lo que esté en tu posibilidad para que tu mensaje sea escuchado y sea amplificado. ¿Y qué es lo imprescindible? Así se llama tu libro, Imprescindible, el poder del storytelling. Exacto. Cierto, ahí está, enséñanoslo, ajá. ¿Qué es lo imprescindible para ti, para un político que, por ejemplo, se ocupe de los destinos de una nación? Que es imprescindible la congruencia que tenga a la manera de hacer política, el respeto hacia las instituciones. Imprescindible también no es solamente hacer un discurso político, porque la gente no se identifica ya con un discurso político, sino que en realidad hayan acciones que beneficien a todas las clases sociales dentro de un país. Eso es ser imprescindible. Imprescindible se llama el libro porque rompe sistemas de crianza. Siempre hemos sido
dichos de que Mm. todas las personas son reemplazables. Y yo dije, no, en realidad todos somos imprescindibles si encontramos nuestra esencia. Puede que sí, te reemplacen de tu trabajo y alguien lo haga peor o mejor que tú, pero nadie lo va a hacer como tú, porque ese es tu ADN y eso es lo que te hace distinto. Y el libro se encarga de buscar esas rarezas que cada uno de nosotros tenemos para ser imprescindibles. Sí. ¿Cómo estás con el libro? ¿A la gente le interesa el tema político? ¿Le interesa hablarles de persuasión, de resiliencia, de cambios en la sociedad? ¿Se siente ávida la población mundial frente a un escrito como el que tú has hecho? Sí, lo que pasa es que el libro no es de persuasión política netamente. Yo hablo Ok. del amor, de las redes sociales, de la religión, hablo de la iglesia también. O sea, de todos los ámbitos que en realidad afecta la persuasión. La persuasión no solamente está en la política, está desde niño. Cuando un chamo se empieza a portar bien con el papá para que el papá le compre el juguete que quiere, ahí lo está persuadiendo. Entonces la persuasión empieza desde chamo, cuando hay un cambio de conducta para lograr un objetivo. Y eso lo hablo en el libro. Este también pasa Ujú. Ok, ok. con las Excelente. redes sociales. Entonces, sí, a la gente está ávida de este tema, le gusta y con la mayor modestia te digo que no lo sabía, me enteré hace poco porque CNN sacó un artículo que me convertí en el autor más joven en Latinoamérica en hablar sobre persuasión. Y creo que es importante que eso exista para abrirle puerta a otros jóvenes a que entiendan este tema. Mira, tú te estás preparando en los Estados Unidos, apenas estás comenzando tu vida. Tienes mucho camino que recorrer, Luis. ¿Tú vendrías a Venezuela a ejercer lo que estás estudiando allá, lo que estás aprendiendo allá? Mi colega Sergio Novelli me preguntó lo mismo. Eh, Mi colega y mi hermano, por eso, es que preguntamos lo mismo. Sé que piensan igual. A ver, yo creo que sí, ¿por qué no? Que este sea el momento, no, no lo es. Pero sí puedo verme en el futuro, no sé, 7, 10, 20 años, reconstruyendo mi país, porque al final yo siempre he dicho que yo no vine aquí por opción, a mí me sacaron. Y si tuviese que escoger un país donde vivir, sería Venezuela. O sea, si yo escogiese unas mañanas todos los días, sería despertar con el Ávila que tienes detrás. Y esa Ujú. es una de las cosas que no son transferibles, no son comprables, está allí y es palpable. Entonces, me gustaría volver y sobre todo a formar a los jóvenes venezolanos, que creo yo carecen de mucha formación política actualmente. Sí. ¿Y cuál es tu proyecto, independientemente de lo que me comentabas de esto, de ayudar en las becas a los jóvenes estudiantes ahorita en Washington? ¿Qué visión tiene Washington sobre este niño prodigio de 21 años que tiene tantos cargos ya después de haber estudiado y que todavía le falta mucho por estudiar? Que estoy empezando. Yo creo que mi comunidad en Washington está súper orgullosa y mis amigos y mis colegas están súper orgullosos de mí, pero también pues saben que me falta muchísimo trabajo, ¿no? Que me dicen, Luis, estás celebrando esto, que disfrútalo porque lo has construido, pero este no es el final, esto es apenas el comienzo. Sigue Claro. preparando, síguete nutriendo y te vas a dar cuenta que muchas oportunidades que para ti son inimaginables van a llegar y también las vas a disfrutar tanto como estás disfrutando estas. Así que, Sin ojo, duda. que yo no trabajo por reconocimiento social, o sea, yo no trabajo ni por seguidores, ni por un premio, ni por un galardón. Y yo creo que los premios son reflejo de mi trabajo, pero no soy esa persona que trabaja hasta que llegue ese premio. O sea, llegó el premio, chévere, lo celebro, pero sigo en lo mismo porque al final mi meta es otra, que es inspirar. Y yo creo que para inspirar no necesitas ni cargos políticos ni premios. Y así deberían pensar los políticos, ¿crees tú? Sí, totalmente. Y en realidad eso se ha perdido. Y yo creo que la política es un concepto bello y necesario en la sociedad. Lamentablemente ha sido tergiversada por el hombre. Sí. Mira, ¿qué le dices tú a tantos jóvenes cuando ellos te llegan, te piden, mira, ayúdame con la beca, ayúdame a ubicarme porque vengo del exilio, vengo de Venezuela y no sé cómo empezar ni por dónde empezar? Me voy a McDonald's, sí, que le he abierto la puerta a muchos venezolanos, por cierto, para trabajar como el caso tuyo, pero ¿cómo hago después para llegar a la Casa Blanca? Ayúdame, persuádeme, infórmame. Yo hago una especie de psicología con ellos. Antes de entrar al mundo educativo, pues trato de hacer
un examen vocacional de qué es lo que quieres estudiar, por qué quieres estudiar eso, qué es lo que te identifica, porque si me dices quiero ser abogado, aquí hay miles y miles de abogados, pero ¿qué es lo que te hace a ti distinto? ¿Vas a hacer materia migratoria? ¿Cómo ves tú las leyes? Igual como me preguntaste ahora, ¿cómo ves la política? Y de ahí pues voy estudiando la personalidad y a través de la personalidad podemos hacer un ensayo universitario, podemos en realidad canalizar qué es lo que le hace falta. Pero primero tiene que ver el toque psicológico para yo entender Claro. que ellos están ahí. Ujú. ¿Y qué le dices tú a los que están aquí que no se atreven a irse porque tienen miedos, porque tienen una expectativa que quizás no es tan positiva como la tuya cuando te fuiste a los 14 años? Es complicado porque yo les diría a ellos que se quedasen, pero ¿cómo les digo que se queden si yo estoy aquí? Claro, qué Yo impresión, no sabía que me ibas a responder eso. Sí, porque yo creo que ellos son los héroes del país. O sea, por eso yo informo mucho a los jóvenes venezolanos dentro. Esa es mi participación política en Venezuela. Yo no hablo de política venezolana, pero formo a aquellos que están dentro y cada vez que hablo con ellos de diferentes partidos me dicen, Luis, me quiero ir a hacer política contigo. Y yo, no, quédate porque yo creo que cada quien tiene que asumir un rol, Claro, ¿no? La vida me claro. dio este rol que es hacerlo desde aquí. Pero si ellos se van game over, perdimos la partida, porque ellos son los únicos que nos quedan para representarnos Wow, qué como bonito. dirigencia ¿Y juvenil. cómo los formas? ¿Hacen un contacto con ellos por Zoom permanente? O sea, hay una cronograma de trabajo Sí, con los jóvenes venezolanos de distintos partidos aquí. sí, yo tengo un equipo que trabaja conmigo y ahí hacemos como una especie de foros con distintos partidos y también en comunidades populares para formarlos políticamente. Tanto formo a dirigentes juveniles que ya tienen conocimiento de la política, como jóvenes que viven en comunidades populares allá que desconocen la política y no están interesados, porque al final a mí me importa tanto fomentar la política para aquellos que saben, pero también para aquellos que tienen apatía y dicen, Luis, yo no creo en la política, eso a mí no me hace falta. Esos son los que necesito rescatar porque así es que vamos a rescatar el país. ¡Qué belleza! Cuando ya tenemos el libro en Amazon, ¿cómo hacemos Sí, para encontrarlo? ¿Sí? ya está en Ya está Amazon. en Venezuela y en los Estados Unidos, ¿cierto? Sí, en Venezuela llega en físico en 2 semanas. Va a estar en la Ok, librería El Con y la librería Caratos en Caracas. ok, ok. Y en Amazon ya lo tienen allí para que la Sí, gente lo pueda exactamente. comprar, En Amazon adquirir. lo pueden adquirir. Ajá. Me encantó conocerte. Fíjense bien en esta cara, grábense este rostro, porque él dice que como en unos 10 añitos más o quizás un poquito más, puede venir a Venezuela a ejercer el liderazgo que tanto necesitamos en este país. Gracias Total. por tu lucha con nuestros jóvenes, por lo que dijiste, me encantó de ayudarlos a que se queden aquí, a que construyan la Venezuela que todos queremos, por el trabajo que estás haciendo afuera de prepararte como venezolano y sobre todo porque cuando dices que eres venezolano, debe ser un gran orgullo para ti. Y también Total. lo es para nosotros, Luis. Gracias, Alba. De verdad me encantó estar aquí contigo. Y los jóvenes al poder, que sigan en realidad nutriéndose y educándose. Totalmente. Un beso. Dios te bendiga. Un abrazo. La persuasión, la política, nos podríamos imaginar que un muchacho de 20 años de edad estaría interesado en todo esto. Por eso decimos que es un niño prodigio y que es venezolano. No se lo pierdan, hasta una nueva oportunidad. Siempre aquí tenemos gente maravillosa como Luis Moros. Gracias por su atención.